presidente mandó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar a diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica. Y esta iniciativa que está presentando el presidente Andrés Manuel López Obrador es precisamente poner un ordenamiento en el sector. Nosotros no estamos en contra de las inversiones, no estamos en contra de que privados autogeneren o de que privados estén en un mercado, pero lo que sí estamos en contra es que sea un mercado en desventaja para la empresa del Estado. La CFE, que es una empresa del Estado, que surge para llevar electrificación a todos los mexicanos, que es una empresa que nos ha dado servicio por décadas, empezó a ser una empresa donde se creaban negocios de privados. Y lo que estamos haciendo es precisamente poner este ordenamiento. Y yo, pues, a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, decirle a la gente que nos escucha, que estamos fortaleciendo a un Estado que todos los países en el mundo lo hacen, ven por su seguridad energética, ven por su seguridad nacional, es lo mejor para todos, y tener una adecuada y sana relación con los inversionistas. Bien. Lo que se puede, sí se puede hacer, esto es adelante, y lo que no se puede o no se debe hacer, nosotros estamos diciendo en la mesa, eso no es adecuado, eso no se debe hacer. Y lo hemos hecho en estos 2 años, en eso estamos trabajando. Gobierno de México. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias, de verdad, muchísimas gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Hoy miércoles 3 de febrero del año 2021. Qué rápido se va el tiempo, amigos cibernautas. Bueno, me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta tarde de mitad de semana, ya miércoles. Nos encaminamos ya al fin de semana y bueno, hay muchas cosas que comentar, muchas cosas que decir. Me da mucho gusto que hagan clic en este espacio. Búsquenme en las redes sociales a través de Fernando Martínez Plasencia, mi nombre, neopoliticatv.com, ahí nos van a encontrar donde quiera, de verdad, ahora ya con toda esa facilidad que nos brindan las redes sociales, qué rápido es poder localizarnos. Así que ahí me encuentran donde ustedes quieran, de verdad, ahí voy a estar platicando con ustedes en algunos temas muy importantes que tienen que ver con la vida política social de este país. Gracias por estar con nosotros, es un placer, un espacio para poder saludarlos y platicar muchas cosas, amigos cibernautas. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, hay un tema muy importante que parece ser que no se entiende o no se ha querido entender o no se tiene la capacidad para entender. Un tema que pone en riesgo no solamente miles y miles o millones también de recursos económicos y miles de empleos, que es este decreto en el que el presidente de la República, esta iniciativa preferencial que ha enviado al Congreso para reformar, cancelar, modificar la industria eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad. Ya conocemos el tema, ya sabemos cómo está. El presidente busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad en el suministro de la energía eléctrica a los hogares, cancelando incluso contratos que se tienen con Estados Unidos y Canadá,
empresas que ya han invertido, que le venden más barato a la Comisión Federal y que la distribuye y llega a nuestros hogares. Hace poco tuvimos un apagón muy fuerte que afectó a más de 10 millones de hogares. Claro que si le toma usted en cuenta cuántas familias viven en cada hogar, podríamos estar hablando de una afectación de más de 40 millones de personas. Y con eso te puedes dar una idea de que la Comisión Federal de Electricidad no tiene la capacidad o la suficiente capacidad operativa para poder mantener a este país dotado o con el suministro suficiente que demanda la población. Y esto nos debe de alarmar y nos debe de poner a pensar, porque con esta iniciativa prácticamente se hacen a un lado contratos que tienen que ver con la generación de energía eléctrica, la generación eólica, y que además déjeme decirle que todo esto pues va en detrimento del Tratado de Libre Comercio que mantenemos entre México, Estados Unidos y Canadá. Es un tema algo complicado, algo difícil, poniendo pues con todo esto prácticamente el presidente en riesgo las inversiones privadas en este país y prácticamente rompiendo con diversos inversionistas nacionales y extranjeros que han venido a invertir aquí y que hoy vemos que prácticamente pues van a hacerlos a un lado. Y lo más grave de todo esto es que pues vamos a contaminar, o el presidente pues prácticamente con esta decisión pues contamina al medio ambiente. Y es un tema nada sencillo, porque nosotros pertenecemos a un organismo del medio ambiente que está prácticamente regulado por diversas naciones del mundo. Quienes pertenecen a este organismo tienen como propósito fundamental reducir las emisiones de gases contaminantes o químicos, productos que contaminen el ambiente, de las industrias, de las maquiladoras, un sinfín de empresas que contaminan el ambiente y que hasta el día de hoy no se ha podido erradicar. Eso también es una realidad. Mire, la Cámara de Diputados y el Senado tendrán 30 días naturales para cada uno para desahogar la propuesta del titular del Ejecutivo, que busca anteponer a la compañía del Estado por encima de energías limpias y compañías privadas. Ese es el tema. Las empresas producen energía limpias, pero el presidente pues no entiende de estos temas, y él como es un tipo que todavía piensa en el pasado, no se ubica en el presente. Y bueno, con esta iniciativa preferente, pues él tiene como propósito fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, y lo hace por encima de energías limpias y empresas privadas. Este documento, enviado en el primer día de sesiones ordinarias de ambas cámaras, porque ya inició el periodo ordinario, está marcada como preferente, por lo que el Congreso mexicano deberá discutirla y en su caso aprobarla en los próximos 60 días naturales. No debe de sorprendernos, porque al igual que con la reforma energética, usted recordará eso, que ya lo había dicho él cuando tomó protesta, habló también de la energía eléctrica, de la reforma energética, y que iba a buscar echarla para atrás. Digo, eso no nos debe de sorprender. Lo que nos debe de sorprender es que sea una persona que no entienda que en la firma del Tratado de Libre Comercio se estipuló diversas formas de inversión en nuestro país en la generación de energías limpias eléctricas, ¿no? La iniciativa plantea reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, y bueno, ya está en la Cámara de Diputados para iniciar el trámite de dictaminación. Tendrán 30 días naturales a fin de turnarlo al Senado, que contaría también con otros 30 días
para desahogar la propuesta del presidente. No necesariamente aprobar, ¿verdad? Desde luego, pero para desahogar todo eso y luego ya veremos, ¿no? Porque eso es lo primerito que hay que hacer, desahogar todos esos temas, ese tema de esta iniciativa preferente del presidente. Morena, el partido en el gobierno, tiene mayoría en la Cámara, en ambas cámaras hay que decirlo, y bueno, ya mostró su apertura a la propuesta enviada por el mandatario. Esta iniciativa es consecuente con el principio constitucional de exclusividad y rectoría del Estado. Sobre el tema dijo Ignacio Mier, quien es el coordinador de diputados morenistas, adelantó que consultarán a todos los sectores involucrados para analizar la reforma. Cuando dicen consultaremos, ni crea usted en eso, hombre. Hacen lo que les pega la gana al final de cuentas, ¿no? López Obrador asegura que en las últimas 3 décadas, en el marco de la política neoliberal o neoporfirista, se impulsó un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional. En fin, la verdad que está algo complicado el tema. Vamos a suponer que la Comisión Federal ahora produce la energía. Ya sabemos que va a haber más contaminación y seguramente nos va a costar mucho más cara, aunque pues le metan subsidios y todo, ¿no? Y digas tú, bueno, pues estuvo mejor porque a lo mejor nos están dando un subsidio. Pero déjeme decirle que ese dinero que se va a utilizar en el subsidio se pudo haber utilizado para otras cosas. Ese es el tema, ¿no? Todo esto es algo que debemos de pensar muy bien, qué es lo que están haciendo nuestros representantes populares, qué es lo que van a hacer, qué hace el Ejecutivo Federal a quien se le entregó tanta y tanta confianza. Eso es lo que hoy está en duda. Ya estamos inmersos en una elección y vamos a ver qué cosas más salen al respecto. Bueno, miren, después de vivir décadas de monopolio eléctrico en el país, los consumidores mexicanos estamos cerca de volver a un modelo donde el Estado tiene un papel preponderante en la industria eléctrica a través de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Pues eso es lo que lo hemos vivido siempre lo hemos vivido. Y la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo para reformar la ley de la industria eléctrica lo dice todo. Resulta urgente profundizar en los cambios ya iniciados en esta materia a fin de fortalecer a la empresa productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad, para beneficio del interés nacional. Ahí hay que recordar que la estrategia de transformación quedó perfilada en el memorándum dirigido por el presidente a los integrantes de los reguladores del sector energético el pasado 22 de julio, que contiene lineamientos básicos de la nueva política energética en beneficio del pueblo y de la nación. En el polémico memorándum de 8 cuartillas, AMLO plantea fortalecer a las empresas productivas del Estado en el sector Pemex y Comisión Federal a través de 17 acciones. Es lo que pretende hacer el presidente. Las reformas anunciadas el lunes, o sea, antier, proponen, entre otros cambios legales, la modificación del modelo de despacho de energía eléctrica para dar prioridad a la generada por Comisión Federal de Electricidad sobre la de centrales particulares y empresas privadas. Nuevamente, el monopolio lo va a ejercer la CFE por encima de todos. Caray. ¿Dónde queda por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia, ¿no? Que es la que regula todo esto también, para que no existan monopolios, ¿no? Pero pues el Estado es el Estado y difícilmente lo puedes hacer a un lado. Bueno, este es el tema. Modificar el orden de la prioridad del despacho, pues, ¿no? Que ya no sean las empresas privadas ni las centrales particulares. En un proceso de debilitamiento institucional de los órganos reguladores en materia de energía, claramente dará ventaja
a la Comisión Federal de Electricidad en detrimento de la participación del sector privado en la generación de electricidad. Entonces, la verdad que está grave. El Consejo Coordinador Empresarial advierte que la propuesta del Ejecutivo abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad. Esas empresas que están trabajando pueden ser absorbidas por el Estado. Caray, pues prácticamente estamos hablando de una discriminación en el despacho eléctrico a favor de la generación fósil, pues sí, no, combustóleo, carbón, de la Comisión Federal en contra de la generación de energía limpias. Va a haber un grandísimo problema porque tenemos tratados internacionales, ¿no? Se van a dirimir estos contratos que tenemos a nivel internacional y ya sabemos que nos cuesta mucho dinero. No es dinero de ni López Obrador ni de su gabinete, es dinero de usted, es dinero mío. Todo lo que aquí se hace, todo lo que compra el gobierno, todo lo que licita, todo lo que tiene es de usted y mío, de todos los ciudadanos. Pagamos nuestros impuestos, los impuestos van a la federación. Todo lo que tiene el gobierno, todo lo que compra el gobierno no es dinero de ellos, es dinero de los ciudadanos. Que no se equivoquen. Y van a decir, ¿dónde estabas ayer? ¿Por qué no dijiste nada? Pues ayer y hoy lo hemos dicho y eso es una realidad. El dinero es de los mexicanos, no es de un presidente municipal, no es de un gobernador del estado, no es de un líder de la Cámara Local o Federal de Diputados, no es del presidente de la República. El dinero es de los ciudadanos, los que pagamos impuestos. Caray, ojalá se entienda, ¿no? Bueno, pues a ver si logran revertir esta reforma neoliberal, dicen ellos, ¿no? Del 2013, la iniciativa de López Obrador genera incertidumbre para la inversión y afecta el proceso de competencia. Así de simple. Podríamos cerrarlo ahí, porque pues prácticamente está espantando la inversión privada. Caray, es algo delicado, sinceramente. Yo diría que muy delicado, porque este gobierno todos los días está golpeando nuestra economía, todos los días está pues afectando nuestra economía, todos los días. De por sí tenemos una economía pues en muy malas condiciones, y con estos mensajes que manda el presidente pues invita a ya no querer seguir invirtiendo en nuestro país. Bueno, seguramente va a haber afectación en nuestra relación diplomática con Estados Unidos y con Canadá, que por cierto hace unos días Canadá suspendió los vuelos de Canadá a México, fíjese. Digo, en política no hay casualidades, abusados. En política no hay casualidades. López Obrador, a raíz de esta iniciativa preferente, mantiene con los ojos muy alertas a nuestros vecinos, pero Justin Trudeau, el primer ministro o el ministro presidente de Canadá, tuvo una reacción inmediata y canceló todos los vuelos de Canadá a México. ¿Cómo la ven? No crean ustedes que es un tipo muy tranquilo, Justin Trudeau. En su momento se hizo a un lado de Donald Trump. No dude usted que ahorita lo que está haciendo es desmarcarse también de López Obrador, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que
lo que busca, ¿no? Desmarcarse de López Obrador. Por eso la decisión de cerrar sus fronteras a los mexicanos no es pues fortuita ni gratuita, es una tácita reprobación a la desastrosa gestión de la pandemia del que dice ser su socio comercial, misma postura de su homólogo Joe Biden. La iniciativa preferente para modificar la ley de la industria eléctrica que el lunes envió el presidente, pues prácticamente es otro portazo del gobierno de la cuarta transformación a Canadá, a Estados Unidos. Canadá, que es promotor de energía limpia, y Estados Unidos, que pretende regresar a esa organización que está sentada allá en París del cambio climático. Y el presidente dice, no, nosotros vamos a producir con combustible y vamos a producir con carbón, aunque sea más contaminante. ¡Qué barbaridad! En fin, bueno, el otro tema es lo de la vacuna rusa Sputnik contra el coronavirus, que tiene efectos secundarios mínimos, según un estudio de fase 3 publicado en The Lancet. Esta revista dice que la vacuna rusa tiene una efectividad de casi el 91.6% para prevenir el coronavirus sintomático. Los resultados se dieron a conocer en muestra en una publicación de la revista médica The Lancet. Este episodio, el doctor Huerta repasa la polémica que generó esta vacuna desde su anuncio por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. También analizamos los resultados del Instituto Gamaleya publicado este martes. Están viendo todo este medicamento, cómo está, cómo se comporta, y bueno, se dice que tiene efectos secundarios, así que no hay mucho de qué preocuparse. Seguramente la están analizando a cabalidad. Eso es lo que nos están diciendo, y nosotros creo que tenemos que estar muy pendientes de todo esto, qué clase de vacunas, si ya cumplió con todos los requisitos. Y bueno, después de eso, pues, si la van a traer a nuestro país, se hablan de 24 millones de vacunas. Digo, hasta hoy la verdad resultó un fracaso, porque estamos hablando como de 700,000 en total que se han vacunado en México, que fueron gratuitas, dicen, porque hasta el día de hoy tampoco tenemos ni los contratos, ni dónde buscarlo, porque no hay. Y eso que estamos hablando de un gobierno que prometió ser diferente y ser muy transparentes, pero la vacunación en nuestro país está entre la espera y la controversia, además de que, repito, no sabemos cuánto se ha gastado en las vacunas. No lo sabemos. La suspensión, y decían que esas vacunas eran como de muestra, ¿no? Que mandaron a México y luego ya dejaron de llegar. Llevamos como 15 o 20 días que no han puesto una vacuna en nuestro país. Estados Unidos lleva aproximadamente, si no mal recuerdo, entre 30 y 40 millones de vacunados. Imagínense en nuestro país 700,000. Qué vergüenza, ¿no? Bueno, la suspensión de los envíos de dosis de la vacuna de Pfizer llevó al gobierno mexicano a buscar otras opciones, como la rusa Sputnik, mientras que el fármaco de AstraZeneca se hace tangible. Ello y la falta de claridad en la política de vacunación ha generado más de una controversia en el país, pionero regional en la titánica labor. Pero ayer que se puso, por ejemplo, el portal para la vacunación, fíjese si no es un fracaso. Ayer que se pone el portal para lo de las vacunaciones, mucha gente que desconoce, que piensa que porque ya te vas a registrar en un portal, ya quiere decir que ya estás listo para que te vacunen. Déjeme decirle que es equivocado lo que usted piensa, porque hoy se sabe que quienes van a confirmar todo eso son los famosos servidores de la nación, unos tipos buenos para nada, que no deben de andar en esas cuadrillas de 10 personas, porque son 6 miradores que no sirven para nada. Pero dicen que están en la primera línea de batalla. En fin, ¿cuántos médicos han vacunado? Le puedo asegurar que absolutamente en muy poco. Y ¿cuánto dinero se ha gastado? Tampoco lo sabemos. Y eso es muy grave.
la verdad, no sabemos cuánto se ha gastado, faltan los recursos, falta la transparencia en esta emergencia sanitaria, porque ahí es precisamente cuando se desvían miles y miles de millones de pesos. Y tal parece que Ando ya se dio cuenta que así es. En fin, ¿cuánto dinero se ha gastado? No lo sabemos, lo dice Transparencia Mexicana. No sabemos cuánto dinero se ha gastado en esto. Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, ha dado a conocer que no se sabe cuánto dinero se ha gastado, y estamos hablando de un gobierno que se supone que es transparente. Nos dimos a la tarea, dice este señor, de que se tuviera un sitio web en el que se publicara el origen y destino de los recursos para la emergencia sanitaria. No tenemos una página web donde pueda encontrar los datos de los recursos destinados para la emergencia sanitaria y para la creación económica. O sea, no hay nada de eso. México está obligado a publicar los contratos, no puede una empresa pedirle al gobierno que no lo publique. O sea, no es un favor, pues tiene que publicarlo. Es una obligación, ellos mismos lo dijeron, pero no lo hacen, fíjese, qué barbaridad. En fin, a ver en qué termina todo esto. Vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Gracias. Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet.